Muy buenas noches, gracias por recibirnos en su hogar una semana más en esta propuesta periodística que hemos dado en llamar Seré Curioso. Esta noche vamos a conversar con un precandidato del Partido Colorado a semanas de las elecciones internas. Hombre del riñón de Jorge Valle, con quien se formó, de cuna colorada él. Estuvo en 2 periodos al frente de Antel, entre ellos en este gobierno, y ahora se lanza como desafiante de Andrés Ojeda, Robert Silva. Esta noche seré curioso con Gabriel Gurméndez. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Gurméndez, ¿cómo anda? Yo fenómeno, bárbaro. Bueno, a partir de ahora te voy a tutear. Me parece bien. Investigando sobre tu vida me enteré un montón de cosas que no sabía. Por ejemplo, Bueno, menos mal. que venís de una cuna colorada, pero, a ver, Máximo Gurméndez, tu padre fue ministro de la Corte Electoral y embajador de Uruguay en México cuando la segunda presidencia de Sanguinetti. Tu madre Margarita, profesora de matemáticas de UTU. Claramente creciste en una cuna colorada, ¿o había una familia dividida ahí? No, Colorado y Pico. Ajá. Colorado y Pico por los dos lados, de Bien. padre y de madre. Muchas generaciones, te digo más. Por el lado de mi padre son 6 generaciones de colorados desde la época de la independencia, la defensa, la revolución tricolor, el siglo XX, y por el lado de mi vieja también. Teníamos una relación muy cercana, mi abuelo materno con Luis Valle. Eran muy amigos, de hecho era médico y era su médico, incluso en los famosos duelos de la época. Sí. Era el amigo médico que lo acompañaba a Luis Valle en esos lances caballerescos de otro tiempo. ¿Verdad? Así que, ¿Y a ti en qué momento te empezó a interesar la política? vos sabés ¿Como que paramilitar, como para meterte en eso? yo contaba el otro día, cuando yo tenía 10 años, fueron las famosas elecciones de 1971. Ajá. Y yo ya estaba... Jorge Valle vivía en la esquina de mi casa. O sea, Mirá que ahí, vos. y yo tenía esas cercanías medio de amistad familiar, Sí. con lo cual yo me metí a militar a los 10 años. Mirá vos. Había un club. Había Era un club. escolar, 5º año. Mira, me acuerdo de estar en la Rambla repartiendo volantes y listas. Y es más, el episodio aquel muy famoso, muy trágico, que seguramente tú habrás escuchado porque no eras nacido, Sí, no. que es el de Quibón, cuando hubo el accidente de los helicópteros. De los helicópteros. Eso fue 2 semanas antes de las elecciones del 71. Yo estaba repartiendo listas en la Rambla a esa edad, a los 10 años. Y me acuerdo ver ese estruendo, ver esa tragedia, irme corriendo para mi casa, donde mis padres estaban muy nerviosos, súper preocupados, porque estaban escuchando lo que estaba pasando y su hijo había estado ahí en la vuelta de esa catástrofe. Bueno, revisando tu árbol genealógico, me entero que tu abuelo, Carlos María Gurméndez, fue un diplomático que durante la Segunda Guerra Mundial, en su misión en Holanda, hoy Países Bajos, refugió a unos 30 judíos luego de la invasión alemana en 1940. Fue utilizando distintos artilugios para salvarlos, desde nombrarlos funcionarios de la embajada hasta darles pasaportes falsos para que pudieran abandonar el país en un tren blindado. ¿Cómo te fuiste enterando de esta anécdota de heroísmo que de alguna manera pinta a tu abuelo? Fue un episodio que marcó mucho a la familia porque fue la invasión violenta de los nazis de Holanda. Yo la conocí como una historia familiar, de esas que te cuenta tu padre, claro, alrededor de la estufa. En la sobremesa, sí. Claro, y vista desde la perspectiva de un niño que veía aquello dramático, ¿no? Los aviones, los paracaídas, y que su casa se había llenado de una cantidad de familias extrañas que buscaban y lloraban y estaban desamparados. Pero en realidad, muchos años después, y gracias a la internet, de alguna forma, empecé a tomar contacto con los descendientes de los sobrevivientes de esas familias judías, y fue ahí la documentación de cómo había sido ese episodio, que yo siempre lo marco mucho más que un tema de familia. Me parece que habla de un Uruguay humanitario, de un país que es refugio y siempre lo fue, generoso, de las personas que buscan amparo
de aquellos regímenes que los persiguen por sus ideas, por su religión o por su raza. Sí, históricamente Uruguay ha sido así. Acá lo que hubo fue una aplicación amplia y yo diría que bien, con un gran esfuerzo interpretativo para amparar bajo la bandera uruguaya a gente que hubiera muerto. Bien. Te recibiste de ingeniero industrial en la Universidad de la República, tenés un diploma de economía del Instituto de Economía de Montevideo, tenés varios cursos que te capacitaron en dirección de empresas. Si te apuro y te pregunto, ¿cuál es tu vocación? Esta. Bien político. Es que, sí, viste que la vida te va llevando por distintos caminos. Sí. Yo, por ejemplo, ingeniero, Sí. que es una cosa que como que la llevas como parte de tu nombre, es una decisión que fui tomando por esos caminos. Viste que en la educación pública te van llevando a forzar opciones. Y en un momento ahí en cuarto de liceo tenés que tomar si vas para científico, biológico, como te van encasillando y te van llevando. Sí. Y yo fui llevándome por el camino de la ingeniería por ese tipo de decisiones, pero nunca fui un vocacional de la ingeniería. Ah, mirá vos. Y nunca trabajé, de hecho, como ingeniero propiamente dicho. Soy ingeniero industrial mecánico y nunca hice un trabajo propio salvo algún pasaje que tuve por la industria textil, donde algo más cercano a eso. Ajá. Pero siempre estuve más en posiciones de liderazgo De gestión, empresarial, ¿no? y de Gestión empresarial. Sí, y económico, administrativo, de proyectos, de mucha administración de proyectos, que algo con la ingeniería tiene. Sí. La verdad que lo bueno que tiene la ingeniería es que te da una cantidad de elementos para que tú aprendas a tomar decisiones, a enfrentar problemas, a resolver cuestiones complejas. Sí, sí. Y me ha ayudado mucho en la vida. Claro. Pero la vocación, si tú vas viendo un poco lo que me fue marcando, estuve en actividades muy distintas. Fíjate que estuve en los aeropuertos, Sí. estuve en la construcción, estuve en la actividad turística, Sí. Hotelera, en hipódromos. En el turf, En sí. el turf, en el negocio de... En telecomunicaciones privadas en y telecomunicaciones públicas. privadas y públicas. Y al final en la vida lo que siempre estuvo fue el haber estado presente en la actividad política o pública en distintas etapas. muy bien. O sea que como que el sello es ese sello de que siempre lo que te atrae es esto que en lo que estuve toda mi vida, Sí, de una sí, manera sí. o de otra. Con distintos trabajos, pero siempre en la política. ¿Y qué te enamoró del Partido Colorado? Decíamos, bueno, de cuna colorada, pero te tiene que tocar alguna fibra para poder dedicarte a esto, ¿no? Viste que en la vida, no sé, te enamorás de tu mujer por cosas que son más del corazón que de la razón. O sea, Sí. que hay cosas que uno como que te enamoran, que lo llevas medio adentro, es una vocación. Desde el punto de vista más intelectual o de la razón, lo que a mí más me inspiró fue el haber conocido a Jorge Valle allá en la década de 1980. El 80 fue un año muy importante para el Uruguay. Después de haberte cruzado con él en la cuadra cuando eras niño. Claro, pero acá ya era una persona más madura, a los 18 años. Estábamos saliendo de la dictadura militar, era el plebiscito de 1980, y yo lo conocí ahí. El hombre, yo siempre digo, era como un león enjaulado, porque tenía prohibido por los militares hacer política, Claro, si no iba estaba preso. proscrito, sí. Entonces los muchachos que teníamos la suerte de poder ser recibidos por él, era como que te daban una clase privada Sí, una masterclass. una masterclass de Individual, Estado, sí, claro. de un estadista. Sin duda. Entonces te daba libros para leer, conversabas de política, él te llamaba a la acción. Entonces ahí fue, si se quiere, que fue la seducción intelectual por las ideas, por esa visión del país y también esa concepción mucho de la libertad, que es algo que ha tenido la forma mía de pensar, por lo menos durante ese tiempo. Fue una persona muy influyente, tiene parte de la culpa de las cosas en entiendo. las que uno está. Y también, al igual que Valle, fuiste preso, o por lo Sí. menos demorado, tú me dirás, Sí. 20 años, noviembre del 81. Fuiste detenido por las Fuerzas Armadas, estábamos en dictadura, Sí. por repartir folletos declarados subversivos. Sí. ¿Cómo recordás ese episodio? Mira, yo lo recuerdo primero como los militantes en esa época teníamos esa situación difícil, ¿verdad? El año 81 fue un año donde la represión se había levantado mucho, o sea, se había intensificado mucho. Sí.
porque Gregorio Álvarez había asumido la presidencia hacía unos pocos meses, en septiembre del 81, si no me falla la memoria, y él no era muy aperturista. No. Y entonces en el año 80, se celebraba en el 81 un año del plebiscito, las juventudes de los distintos partidos hicimos una serie de manifestaciones. Nosotros elegimos este camino de imprimir estos volantes y bueno, ya marchamos. En ese momento, bueno, oficiales del ejército nos apresaron, nos tuvieron detenidos creo que 3 noches, una cosa así. Jorge Valle también marchó preso porque él había organizado toda la movida. Claro. El mimeógrafo, que el otro día alguien me decía, tenés que explicar qué es un mimeógrafo. Porque Sí, las jóvenes, hoy tenés que explicar. Las jóvenes generaciones no saben lo que es un mimeógrafo. No. Era como la fotocopiadora de la época, claro, digamos, para hacer papelitos. Y bueno, y pasamos esas cosas que lógicamente fue un muy mal momento, muy mal trago en esos momentos. Evidentemente que no se trata de la situación que padecieron otras personas, claro, bajo otras situaciones, pero fue parte de ese trabajo. Lo interesante es que hace unos pocos meses se hicieron públicos los archivos del terror. Sí. Y fue interesante porque me busqué y fue imponente ver cómo me seguían y cómo te seguían. Y el detalle de este mismo episodio, claro, que yo lo recordaba parcialmente, pero ahí estaba mucho más documentado. Qué bárbaro. Y está bueno porque ahí ves una cantidad de cosas que estaban pasando en la época. Sí. Bueno, alternaste, decíamos, entre la actividad pública y la privada, hasta que en 2002, supongo yo, tú me dirás que sacrificaste el bolsillo y lo económico para volver al Estado, cuando te llama precisamente Jorge Valle, de algún modo tu mentor político, para presidir por primera vez Antel. Sí. Gobierno de Lacalle, ¿no? Directorio de Antel. Yo había sido miembro del directorio de Antel siendo un chiquilín casi. En el año 90, yo tenía 28 años, el Partido Colorado había perdido la elección. Sí. Y Jorge Valle ahí tuvo yo diría la osadía de meterme en el directorio de Antel en ese año. Entonces yo integré el directorio de Antel como miembro, si se quiere, de la minoría, claro, en aquel momento. Y después, bueno, me dediqué a la actividad privada en el aeropuerto de Punta del Este. El aeropuerto de Punta del Este, que fue una actividad en la que estuve como 8 años, construirlo, financiarlo, ponerlo. Y ahí cuando Jorge Valle es presidente, me vuelve a llamar en un momento muy difícil. A eso voy. Momento difícil, gobierno difícil el de Valle, claramente. Después incluso por algún periodo fuiste ministro de Transporte y Obras Públicas también. Sí, al final. Porque nos tocó todo el peor momento. Cuando Valle me llama ahí, en abril del 2002, estaba empezando la corrida financiera, bancaria. Se estaban juntando firmas para ir en contra de las propuestas legales que querían modificar la situación de Antel, y había habido una crisis política, había renunciado el presidente de Antel, y bueno, yo había estado toda la vida con Valle, y Valle, en función de esa relación personal y el antecedente que yo había estado en Antel casi 10 años, 12 años antes, me invitó, me obligó a estar ahí. Del mismo modo que invitó, entre comillas, a Chugarri a agarrar el Ministerio Económico. Bueno, fue un momento tremendo, ¿no? ¿Lo viste sufrir a Valle? Sí, claro, sí. Lo vi, sí, fue un momento fue un momento donde vos sentías el frío que te pasaba por la espina dorsal. O sea, todos los días eran noticias muy dramáticas, parecía que no terminaba más, empezó con el goteo de la corrida bancaria, vino la crisis, fueron momentos muy dramáticos. Digo, especialmente para los que estábamos allí tomando decisiones que tenían que ver con cosas que afectaban a la vida de gente. Ni que hablar a los uruguayos mismos, ¿no? Sí, fue dramático para la sociedad como todo. Por eso, tú sabías que las decisiones que tomabas al final repercutían en cantidad de hogares, de gente con dificultades. Y bueno, fue un momento muy difícil. También el orgullo de haber estado en un momento en que dejaste un país mejor. No haber eludido la responsabilidad. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Tras la misma seguimos charlando con el ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato por el Partido Colorado.
Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias. Papi, ¿cómo era este lugar antes? Mirá, no teníamos ese cartel. ¿Y antes? ¿Ves todas estas mesas que están acá? Antes eran muchas menos. ¿Y este mostrador? ¿Era así de alto? Eran más bajitos. Y este lugar era más chiquito, ¿no? Era más chico. Pero para nosotros siempre fue un gran sueño y va a seguir creciendo. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Cuentas sin costo, crédito express con la tasa más conveniente. Podés resolver todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Estamos hablando hoy con el ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato por el Partido Colorado. Quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Ingeniero, le voy a levantar un centro. A ver. Sé que tiene una larga lista de logros de su última gestión al frente de Antel en este gobierno, pero si tuviera que resumirlo en un par de minutos, ¿de qué se jacta de haber hecho en esta gestión? Si me das un par de minutos, lo hago redondo. Perfecto. Lo primero que creo que importa es decir, dejé un Antel mejor. Por el esfuerzo realizado, tenemos muchos más clientes y servicios que los que teníamos al principio. Crecimos en líneas fijas de internet con fibra óptica y en líneas móviles en todo el país. En un régimen de mayor competencia como el que se dio con la ley de portabilidad, supimos crecer más que las competencias. Lo más importante al cliente, le pudimos bajar los precios
de las comunicaciones móviles de una manera brutal. El gigabyte valía 80 pesos al principio de nuestra gestión y terminó valiendo 20. O sea que dividimos entre 4 el valor del precio de las comunicaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente usó 4 veces más, lo que es lógico. Sí. O sea, más clientes, más uso, se mejoró la calidad del servicio, pegamos un salto en el ranking mundial de casi 40 lugares de velocidad de Internet. Trajimos la última tecnología disponible en materia mundial, que fue el 5G. Y algo muy importante para mí desde el punto de vista de nuestra visión, la empresa se manejó con un criterio profesional, los gastos se manejaron de manera austera y pensando siempre en el cliente, sin despilfarros y sin aventuras, pero también un balance entre el manejo profesional y la vocación de una empresa pública, de lo que yo llamo igualar para arriba. Quizá el logro más importante fue haber accedido a la universalización del acceso, que haya equidad en el acceso a los servicios, especialmente con el interior. Logramos llegar a pueblitos recónditos. 110 pueblos del interior rural profundo, 170 villas y pueblos del interior que no tenían la fibra óptica. Escuchaban hablar de la fibra óptica como si fuera una cosa lejana. A ellos les llegó, pero especialmente los barrios de los barrios de Montevideo, porque en Barrio Borro, Casavalle, Cerro Norte, La Paloma, todos los barrios de Montevideo, los más necesitados, no llegaba la fibra óptica. Entonces, haber logrado, que esto está científicamente medido, ese igualdad de acceso para todos en Internet, independiente del nivel socioeconómico al que tú perteneces, me parece que es un gran logro de igualdad de oportunidades. Bien. Y ahora que ya no es más presidente de Antel, es dirigente político, ya no tiene bozal para analizar la realidad del país y lo que ha sido el gobierno y la oposición, que durante todo este tiempo, por inhibición constitucional, no podía expresarse. No podía hablar nada de política. Por eso. Y lo respeté a rajatabla. Me consta. ¿Cuáles han sido, a su juicio, los grandes logros de este gobierno? Yo creo que este gobierno surgió de una coalición de 5 partidos que se habían puesto de acuerdo en algunas cosas que tenían que llevar adelante. Y lograron llevar adelante las cosas que se habían planteado. Es decir, el compromiso con el votante se cumplió. Se llevó adelante la reforma de la seguridad social, que era algo ineludible. Estaba ahí esperando desde hace años. El diagnóstico era que las cajas de jubilación algún día no iba a poder pagar jubilaciones. Se resolvió ese problema. Se empezó... Puede llegar a ser derogado si la ciudadanía lo entiende oportuno, ¿no? Sí, creo que es un capítulo expreso que podemos hablar de eso, porque sería una cosa absolutamente nefasta para el futuro de los uruguayos si eso prospera. Pero yo creo que acá se resolvió un tema ineludible. Lógicamente se empezó con el tema de la transformación de la educación, que es un tema que va a llevar muchos años por delante, pero se inició. Y naturalmente, a pesar de todos los escollos que hubo en materia de lo que sabemos, la pandemia, que fue un éxito como se salió, la sequía, el desastre económico del populismo argentino que nos pegó muy duro, y también la guerra de Ucrania, que fue un desbarajuste, el Uruguay creció económicamente, pudo dominar la inflación, pudo generar nuevos puestos de trabajo, tiene una infraestructura a nivel de obra pública como no se había logrado en mucho tiempo en materia de puentes, carreteras y ferrocarriles. Las empresas públicas que le habían metido la mano a los uruguayos en ANCAP, en Pluna, en Antel, se pusieron al servicio de la gente. Y creo que se dieron estos pasos que eran los que estaban marcados en materia de acción de gobierno. Le dije que le iba a levantar un centro, le levanté 2. Ahora le tengo que preguntar. Sí. ¿Ha habido corrupción en este gobierno? Yo creo que los episodios de esa naturaleza los tiene que juzgar Fiscalía y los jueces. Sí, una fiscalía que vemos que de momento se está para un lado o para el otro, ¿no? Que están divididos, algunos entienden que son los pro Díaz o los anti Díaz. Por otro lado, un expresidente del directorio del Partido Nacional que dice, esta fiscal es nuestra, vamos a presionar para que ella agarre nuestro caso. O sea, evidentemente corrupción es un delito que debe ser juzgado penalmente. Sí. Yo creo que no hay dirigentes políticos representativos que hayan sido sometidos a un procesamiento de esa naturaleza. Existen funcionarios públicos cuyas conductas por distintas naturalezas se le pueden atribuir manejos irregulares, no son personal político de gobierno del máximo nivel,
y naturalmente que uno reprocha cualquier conducta de esa naturaleza. Y precisamente si hay algo claro, que me parece que la gente, por lo que va a votar en la próxima elección, es por personas que puedan caminar por la calle sin que haya señalamientos éticos. Igual hubo dirigentes políticos en la picota, ¿no? Sí, pero no por corrupción, que fue lo que dijo. Bueno, pero por amiguismo, por clientelismo, pienso en Irene Moreira y las entregas de viviendas de forma discrecional. Es un proceso que está en marcha, ¿no? Sí. Pienso en el descabezamiento del Ministerio del Interior con Heber y Maciel. Pienso en Bustillo. Bueno, esos fueron pienso en la esos fueron todos cuestionamientos políticos que se hicieron respecto a conductas en las que no se ha tipificado ese delito Pero más allá del delito, más allá del delito, de repente sí podemos convenir que hubo irregularidades. Mira, yo afortunadamente lo que puedo decir es cómo uno actúa. Es decir, estoy trabajando políticamente con un grupo de personas que nos acompañan y que nos dan apoyo, que son gente experiente, solvente en temas de gobierno, y creo que afortunadamente puedo decir que las personas que me acompañan no tienen un señalamiento por su trayectoria previa de esta naturaleza. Eso es muy importante para inspirar la confianza de la gente en el gobierno que viene. Igual que cuestiono aspectos vinculados a conductas dentro de mi propio partido. El caso del Ministerio de Turismo, claramente, es algo que yo claramente, en el departamento de Maldonado, tengo una posición donde la gente que nos apoya a nosotros en nuestra candidatura claramente quiere hacer un partido distinto, que no sea más de los mismos ni más de lo mismo. Es un estilo de conducción política que para nosotros queremos dejar atrás. ¿Qué postura tiene respecto al peso que debe tener el Estado en el gobierno de un país? Porque dijo en perspectiva, nuestro liberalismo no reniega del Estado, solo proponemos reducirlo donde no hace falta. ¿Cómo es esto? Yo creo que la frase está incompleta en realidad. A ver. La frase es, yo no reniego del Estado, creo que no podemos renegar del Estado, es un instrumento necesario. Lo que sí digo es que el Estado, hay lugares donde está, donde podría haber otros que lo hacen mejor. O sea, yo quiero trabajar para achicar el Estado donde no debe estar, pero al mismo tiempo sí quiero tener un Estado diligente y activo en aquellos lugares donde es insustituible. Es decir, hay roles para el Estado que todos queremos preservar y donde es necesario. Y muchas veces los problemas más importantes que tenemos los uruguayos tienen que ver con eso. La enseñanza, la salud pública y después la defensa de la vida, que es en definitiva la seguridad. O sea, creo que ese es mi visión del mundo, ¿verdad? Es decir, soy partidario de la más amplia competencia en materia económica. Estoy en contra de los monopolios públicos y de los monopolios privados. Dicho sea de paso, propuso desmonopolizar los combustibles, ANCAP. Yo siempre fui partidario de la competencia en la mayor cantidad de mercados. Los uruguayos han visto que cuando hubo competencia y se acabaron los monopolios, nos beneficiamos los uruguayos, los consumidores, los de a pie. En materia de telefonía, de telecomunicaciones, ya que hablamos un rato, eso es evidente. O sea, la competencia permitió que tengamos libertad para elegir modelos. En materia de seguros, que fue una experiencia que el Uruguay vivió hace unos años, cuando se eliminó el monopolio del Banco de Seguros en materia de póliza de vehículos, ¿qué fue lo que pasó? Bajaron los precios, nos beneficiamos todos. Con el combustible pasa lo mismo y va a pasar lo mismo. Es bueno para los uruguayos en un país que está caro para la vida de la gente y está caro para los que producen, lograr que la competencia haga su trabajo para tratar de abaratar lo más que pueda. El gran dilema del Uruguay es que tiene que despegar económicamente. Nosotros tenemos que crecer económicamente para poder ofrecerle a la gente oportunidades de trabajo, oportunidades laborales. Eso se genera abaratando los costos de producción. Si el Uruguay sigue siendo caro, la gente la pasa mal y la producción no genera los puestos de trabajo que se necesitan porque tenemos que competir en el mundo. Entonces, aquí hay algo que para mí fue la primera propuesta que yo hice. La primera de todas fue, vamos a ahorrar en el gasto público para poder reducirle impuestos a la gente. Mi primera propuesta fue, trabajemos para la gente. ¿De qué manera? Me comprometí a reducir impuestos, el IRPF y el IAS, por $500 millones anuales. Déjele ahí.
porque es un buen gancho para que vuelvan después de la tanda. Y además tenía pensado preguntarle a propósito de esa propuesta que, vamos a decirlo, es simpática y cae muy bien. Quiero que me cuente cómo va a hacerlo. Eso va a ser en un instante, cuando volvamos a continuar esta charla con el ingeniero Gabriel Gurmendi. Ya venimos. Hoy armas las maletas para... Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos charlando con el ingeniero Gabriel Gurméndez en la noche de Seré Curioso. Vi que nos llegó el delivery de Ejido Bar, la gente de Ejido Bar ahí en Ejido y Paysandú. Vamos a abrir esas cajas a ver con qué nos encontramos en un instante. ¿Le da bolilla a las encuestas? Sí, son datos como que uno toma de lo que surge por ahí. A mí la encuesta que me importa es el 30 de junio, cuando se habla la balota. Estoy en un partido, además, en el que los propios encuestadores, todos... confiesan que está bravo... Todos manifiestan. O sea, más allá del instrumento... margen de error entre 8 y 9%. Sí, además, más allá de que las encuestas han dado sorpresas en todos los países del mundo. Es verdad. En la Argentina recientemente, incluso, una elección tan reñida. Aquí también, en la última interna colorada. La última interna colorada era el favorito. Daban a Sanguinetti ganando unas semanas antes de la elección. Sí, sí. Entonces, cuando los propios encuestadores dicen el que está primero puede salir último, el que está último puede salir primero. Sí. Bueno, quería repasar la última de cifra, que le da un 7% al Partido Colorado en octubre, es una baja votación. Y si vamos a las internas del 30 de junio, Andrés Ojeda lidera con 49%, lo sigue Robert Silva con 23%, y usted se ubica, o tú te ubicas en tercer lugar, con un 13%. De ahí la pregunta, ¿qué bolilla le da a las encuestas y en qué medida es un insumo importante? Un mes antes, esta misma encuesta me estaba dando 27%. Y la propia encuestadora decía, no sé qué está pasando aquí. Ajá. O sea, me parece que ¿Se tiene fe para dar el batacazo? Lo estoy dando. Bueno, se verá en las urnas. Por eso, pero es lo que yo creo. A ver, uno respira en la calle y siente. Y, a ver, esta elección, la primera cosa, las encuestas tienen ese error, que lo dicen los propios encuestadores. Segundo, son elecciones no obligatorias. Es verdad. Con lo cual, la gente que está contestando, es probable que un 60% de los que están dando opiniones después no vayan a votar. Sí. O sea que puede haber mucho voto medio ligero o más superficial que después no tenga ese compromiso. Tercero, hay mucha gente que no sabe todavía contestar. Sabe que la última decisión de voto la gente lo toma 15 días antes de la elección. Ajá.
¿En qué le suma la alianza con Guzmán Acosta y Lara? Era uno de los precandidatos, se bajó, armó una alianza contigo, pasó algo similar. Bueno, subía, se baja, se suma a Ojeda. No es tan similar, en realidad. A ver. Porque el acuerdo que Guzmán hace conmigo, sí, a partir de la decisión, él decide bajarse de su candidatura presidencial y apoya la mía, y la apoya en función de un acuerdo que se hizo de naturaleza de propuestas. Es decir, lo primero que se hizo fue repasar una serie de propuestas en las que coincidíamos, y entonces la alianza es para proponer y llevar adelante estas propuestas en materia económica, tamaño del Estado, seguridad, etc. Y él decide, en función de eso, apoyar mi candidatura y además mantiene su carrera electoral. O sea, él sigue por su propio carril, con su propio sector. Subía dice lo mismo. Claro, lo que pasa es que la diferencia entre Subía, el acuerdo de Subía y Ojeda con es que Subía había dicho unos días antes de este acuerdo que él estaba en contra de la socialdemocracia y la centroizquierda dentro del Partido Colorado. ¿Qué sería Ojeda? Que él lo dijo así, hablando creo que de otro candidato, y Ojeda el mismo día que firmaron el acuerdo, dijo que él era socialdemócrata. Entonces es como decir, bueno, ¿cómo le van a explicar a los votantes? El votante de Subía es un votante, pero es un tema de ellos, ¿no? O sea, acá cada uno va por su camino. Vayamos a su pensamiento liberal. Sí. Propuso un diálogo de todo el sistema político por la seguridad pública. Sí, que eso va más allá de liberal. Yo creo que eso pasa por un uruguayo, como todos los que nos están escuchando, desde la preocupación y el dolor. Y no está solo en esto. Ayer lo decía Pablo Mieres, hace unos días lo decía Pablo Mieres en Buscadores. También proponía un diálogo de todo el sistema político respecto al tema seguridad pública. Sobre todo tras el múltiple crimen en Maracaná. Pero usted habló tú hablaste de un superministerio, de crear un superministerio. Correcto. De sumarle 1.500 efectivos, sacarlos de Prefectura Nacional Naval y ponerlos a disposición del Ministerio del Interior. Cuénteme más sobre estas ideas para el Ministerio del Interior y para combatir la inseguridad. Seguridad pública, el tema preponderante en toda encuesta de opinión. En encuesta de opinión y cada vez que vas a recorrer un barrio o que visitas, sí, está claro. Es la preocupación central más importante para los uruguayos. De todos los uruguayos. Yo ahí tengo... Mi campaña, si algo se ha caracterizado, es en propuestas y equipos solventes. En materia de seguridad, yo hice una batería de propuestas. Las más importantes, porque si no podríamos hablar todo el programa, tuvo que ver con esto. El Superministerio del Interior es en la identificación de que el enemigo público número 1 de la sociedad uruguaya es el narcotráfico, porque es el que está envenenando a nuestras muchachas y a nuestros muchachos y es la fuente de la crueldad y la violencia que vivimos en las calles. Tenemos que ponerle un combate fuerte, potente. Entonces, el Superministerio del Interior es un Ministerio del Interior fortalecido, primero con estos 1.500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval. Y acá abro un paréntesis y quiero explicar algo importante. A ver. Los 1.500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval no son los militares en la calle. Porque la Prefectura Nacional Naval... Idea de Gandini, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con los militares en la calle. Creo que no están preparados para ello. No hay un marco legal adecuado para la actuación de militares en la calle. Y además hay situaciones históricas y políticas que no creo que favorezcan esa solución. En cambio, la Prefectura Nacional Naval es un cuerpo de la Armada Nacional, pero de personal preparado y capacitado profesionalmente en trabajos de seguridad, porque desempeñan tareas de naturaleza policial. Para que la persona que me escuche lo entienda, la Prefectura Nacional Naval son como policías con uniforme de marinero. Ajá. Entonces, si yo soy gobierno, lo que propongo es incorporar bajo el comando único, en forma rápida y eficaz, del Superministerio del Interior, el comando único de 1.500 efectivos más para ponerles al servicio del combate contra el crimen organizado. Y además, propongo también que el Superministerio del Interior tenga las capacidades de coordinar tantos recursos que hay dispersos en el Estado que hoy no están al servicio de esta causa. A ver, fíjate, inteligencia e información, que es básico para combatir a un enemigo, lo tenés un poco en Presidencia de la República, otro poco en el Ministerio del Interior, otro poco en el Ministerio de Defensa Nacional
y después cada una de las Fuerzas Armadas tienen sus propias reparticiones. Bueno, lo que yo digo es, señores, tenemos recursos, vamos a ponernos al servicio de este combate. Igual que la aduana, ¿no? El blindaje del puerto de Montevideo con los escáneres está muy bien, pero yo quiero que el Ministerio del Interior esté también supervisando la tarea de la aduana, porque 2 ojos ven más que uno, y que no se cuele ningún paquetito. Bien, vayamos al tema que nos quedó pendiente del bloque anterior. Julio de Brun, exdirector del Banco Central, exdirector de OPP Isaac Alfi, ¿estarían al frente de la economía del país o están respaldando tu propuesta económica? Sí. Tú prometiste una rebaja de $500 millones en el IRPF y el IAS. Cae muy simpático una promesa de reducciones impositivas, ¿no?, a la gente. Pero entonces, la pregunta es ¿por qué, si era tan simple, por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué tú, que fuiste parte del gobierno, no se lo propusiste a los tomadores de decisiones en el Ministerio de Economía o en el Poder Ejecutivo? ¿Y de qué forma esta propuesta puede mejorarle, alivianarle el bolsillo a la gente? No, yo creo que está muy claro que esta propuesta es para un gobierno que yo pueda liderar y que yo pueda llevar adelante. Es el gobierno al que yo aspiro. Lo hago con las personas calificadas que tú mencionabas recién. Tengo un equipazo de materia de equipo económico. El equipo económico que me apoya le da tranquilidad a la gente. O sea, es Alfi, es Julio de Brum, es Edgardo Favaro, fundador de Ceres, es Álvaro Rosa, experto en reforma del Estado, Graciela Pérez Montero, experta en empresas públicas, Verónica Costa, otra economista de gran nivel. El cómo es para el tiempo que viene. O sea, primero supone una cantidad de acciones que tienen que ver con la promoción del crecimiento económico. ¿Sí? Nosotros tenemos una proyección de hacer crecer la economía, algunos puntos más, que es un tema importante. Segundo, ahorros del 10% de los gastos operativos del Estado en todo lo que tiene que ver con los gastos no personales y pagos de jubilaciones. Tercero, incorporar tecnología para llevar adelante procesos administrativos y burocráticos por parte del Estado de manera más moderna, y también una propuesta que hay en materia de cambio de algunos instrumentos de deuda pública, es un tema más complejo desde el punto de vista financiero, que van a permitir aliviar la carga de deuda pública de manera de tener una holgura presupuestal, ahorro para la gente, del orden de los $1.000 millones, de los cuales 500 lo vamos a aplicar para bajar estos 2 impuestos. Acá, ¿y los otros 500? Los otros 500 es para aliviar temas de deuda pública y hacernos cargo de otros servicios públicos que requieren también atención presupuestal, porque el Estado no es solamente bajar impuestos. Pero acá yo quiero señalar algo que me parece que es muy importante. A ver. El tema central de este país es que, como decíamos hace un rato, que es un país que está caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir. Si nosotros realmente queremos darle oportunidades a la gente, y especialmente a la gente joven, este es el tema central del futuro del crecimiento económico del Uruguay. Y a mí lo que más me llama la atención es que yo soy el único candidato, no de mi partido, de todos los candidatos, de todos los partidos, el único que dice quiero bajar el gasto público y llevar ese gasto. Laura Raffo también estaba hablando de eso. Bueno, no lo había registrado, sí. pero está buena la propuesta. En realidad ella habla de bajar el costo de vida, bueno, pero va en el mismo sentido. Yo también, pero alivianarle. Pero yo tengo otras propuestas. Por eso yo digo que no sos tú solo. Pero no bajar impuestos ni bajar el gasto público. Ella también tiene algunas propuestas. De hecho, yo las había también algunas. Lo bueno de las ideas es que cuando uno las larga son de todos, ¿verdad? Claro. Está bueno. Eso está bueno. No hay copyright. Está bueno, porque si las ideas son buenas, bienvenidas. Sí. Pero el abaratamiento de los costos de la economía en el Uruguay, yo hice también una cantidad de presentaciones que pasan por la del combustible, que ya lo hablé, sí. Pero también algo que ahora, tú hace un rato me dijiste que me pasabas un centro, ahora yo te tiro el centro a ti porque hay un aviso del Banco República que se hizo hace un rato acá. Sí. Que habla de las pymes, que son las que mueven el país. Nos apoya desde hace un buen tiempo el Banco República. Y bueno, hay un capítulo entero de mi propuesta que tiene que ver justamente con esa gente, esos uruguayos que tienen esa energía y ganas de superarse, iniciativas, que quieren sacar adelante su propia actividad, no depender a veces de un trabajo, y quieren poner un comercio, vender un producto que hacen bien, que puede ser un alimento o una artesanía, o esos muchachos jóvenes que vienen con esa ilusión de haber aprendido de repente en la UTU o en la UTEC una idea tecnológica y desarrollar
eso que llaman los emprendedores, los que emprenden son los que mueven el país. O sea, la riqueza la generan los que emprenden y no por decreto ni los políticos, los que laburan, los que están en la cancha. La clase media. Y esta gente en el Uruguay nos hemos encargado de tener un Estado que no es amigo de estas iniciativas. Es verdad. Entonces hay una batería de medidas que tienen que ver con facilitarle a la gente y abaratarle las posibilidades de salir adelante. A ver, poder hacer una empresa en un día. Poder acompañarlos. No hay cosa peor que uno empiece con un pequeño negocio y cuando está... Y toda la burocracia y... Bueno, primero la burocracia, que para empezar podés estar años dando vueltas y teniendo que contratar un gestor. Y el asfixio, ¿no? Si sos del interior, la asfixia es una palabra que me gusta usar. Es porque, que sí. A ver, una persona que tiene una iniciativa y se frustra, es un trabajo que no nace. Es una empresa que mañana pueden ser decenas de trabajos que no nacen. Sí. Pero es un uruguayo que puede quedar atrás, que puede terminar en la esquina, en la droga, o quizá decidir que su felicidad no la va a encontrar en el Uruguay y se va a otro país, que es el drama de los hogares uruguayos. Yo aquí hablo como padre de 2 hijos que se fueron al exterior a buscar sus destinos. Entonces, ahí yo tengo una batería de propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los impuestos. ¿Sí? No puede ser que tú nazcas con una idea, empezás a crecer y cuando estás creciendo con tu pequeño negocio, te cae una guillotina de impuestos que te hace que o te frustres o que te quieras ir en negro o que no crezcas. No hay cosa peor que una pequeña empresa familiar que tome la decisión de no querer contratar a un nuevo uruguayo por temor a crecer. Eso hace que un país se frene. Y entonces yo quiero otro país. Muy bien. Vamos a la última pausa y venimos a cerrar esta charla con el ingeniero Gabriel Gurméndez, precandidato del Partido Colorado. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Del latín op, Asia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Papi, mira todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país.
bloque y último precandidato del Partido Colorado con el que charlamos en este programa. Estuvimos con Gustavo Zubía antes de que declinara su candidatura. Estuvimos con Robert Silva. Estuvimos con Andrés Ojeda. Y bueno, hoy es el turno de Gabriel Gurméndez. A propósito, si pierde las internas, ¿dónde lo vamos a ver los próximos 5 años? Si gana, va a ser el candidato del Partido Colorado. Genial. Y me imagino que lo que desea y a lo que aspira, pero si pierde, es para lo que estamos trabajando. ¿Volverá al sector privado? ¿Se va a quedar en política? Porque veo que la gente ya está un poco asustada de que confía en un político y al rato se va. Yo, cuando charlábamos en esta conversación, lo que ha sido la constante de mi vida ha sido cuando fue necesario estuve. Estuve en el 80, estuve durante la salida democrática, estuve cuando Jorge Valle me llamó en las crisis más difíciles. 2002. Y cuando alguien que no era de mi partido, como la calle Pou, en un momento muy difícil como era la pandemia, cuando también se estaban juntando firmas para la LUC y el presidente de Antel había renunciado, me convocó, yo ahí estuve. Incluso en este último caso me convocó alguien que ni siquiera era de mi partido. Y yo siento hoy esta responsabilidad de estar hoy acá. O sea, por compromiso personal, porque creo que es por lo que hay que trabajar. Creo que le puedo aportar al país mi contribución de experiencia, de mi visión de país, el equipo de personas que tengo. Y ese es un compromiso que yo tengo con mis votantes y lo voy a llevar hasta donde sea necesario. Muy bien. Porque estoy acá justamente porque algunos de los que estuvieron antes en la última elección ya no están. Y esa crisis de liderazgo, esa orfandad en que dejaron al Partido Colorado fue lo que de alguna manera también a mí me llamó a estar acá. En la medida en que tuve cierta visibilidad, tuve resultados de gestión y de alguna manera la gente sintió que yo podía liderar este partido. Está claro que se siente cómodo en cargos ejecutivos, siempre ha tenido cargos ejecutivos y da la impresión que se siente muy cómodo. ¿En el Parlamento se sentiría cómodo? Mire, yo voy a ir de candidato al Senado ganando la candidatura o no ganando la candidatura. Ajá. Eso es indudable. ¿Pero se ve legislador, le gusta el desafío? Yo, en este proyecto político en el que estoy y por mis antecedentes, soy un conocedor de la vida del país. O sea, conozco el país desde el Estado, porque fui ministro, presidente de varias empresas públicas, estuve toda la vida en la vida política, y conozco el país real, el país de la actividad del trabajo, de los profesionales, del que siembra, del que arriesga, del que invierte, del que innova, del que compite. Entonces, tener un conocimiento amplio de la vida del país te coloca en una posición, en un lugar donde vos, si tenés que legislar y tenés que opinar de los distintos temas, y de todos los temas, podés hacer una contribución importante. Bien. Me dijo más temprano, padre de 2 hijos que emigraron, pero en total tiene 3, afuera. A eso iba. Tengo 2 afuera. Por eso digo, 2 que emigraron, pero sé que tiene 3 hijos, casado con María Laura Piñeiro. Hábleme de sus hijos, de la familia, de esos que hoy seguramente le deben reclamar que esté más tiempo en casa, ¿no? Sí, pero ya me conocen de toda la vida y saben que cuando uno asume estas responsabilidades, en los ciclos en que me tocó estar en lo privado y en lo público. Ahí los vemos, ¿quiénes son? Mira, el más grande se llama José, el más chico, que es este aquí, que ya no tiene pelo, se llama Luis y este es Nacho. Y acá estamos corriendo una carrera de 10 kilómetros todos juntos. Que claro. ¿Qué nivel? No cualquiera corre una 10K. Que me ganaron, ¿no? Pero esto es hace algunos años ya. Los 3 son ingenieros. Ah, sí. 2 de ellos están en pareja con ingenieras. Ah, bueno. Y, después me dice que no hay vocación. La ingeniería le corre por las venas. Pero eran decisiones libres, la libertad es libre. Son 3 muchachos fenómenos, macanudos. ¿Y cerca de ser abuelo o todavía no? Futboleros. Yo por ahora no me han dado noticias. Pero ya llegará. Muy bien. No se va a ir con las manos vacías, ¿eh? Se va a llevar los vinos de los amigos de Iber Park. Bien. Que ahí los estamos viendo. Nos arriman unos. Bueno, muchas gracias. Por favor, no se va con las manos vacías. ¿Y la del estribo? ¿Es feliz? Creo que sí. Y voy a ser más feliz después del 1 de julio. Está muy bien. Políticamente correcto. Ingeniero Gurméndez, gracias por esta charla. Gracias, un gusto. A las órdenes.
Señores, a ustedes decirles gracias por la compañía. Los esperamos la semana que viene a las 21:30 los jueves por BTV. Y si agarraron esta entrevista empezada, entran a tiempotv.uy y la pueden ver on demand cuando gusten. Chau, chau. La verdad no está bien, llueve y estoy solo. No está bien, pero estoy solo. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Puede que estemos bien, pero